Hola, ¿cómo les va, chicas? Bueno, espero que todas estén muy bien y seguiremos con la clase de hoy, que lo que nos tocaría esta semana sería estudiar sobre la época de los Austrias menores. Recuerdan ustedes que los Austrias mayores era cuando el Imperio Español llega a su máxima, eh, digamos, relevancia y esplendor, sobre todo durante el reinado de Carlos I o V de Alemania y durante el reinado de Felipe II. Bien, la etapa de los Austrias menores es una etapa en la que se considera que es la etapa de ocaso, es decir, del declive del Imperio Español. ¿Sí? Bueno, para entender estas etapas vamos a ir a nombrar a cada uno de los monarcas que ocupan, ¿sí?, estas dinastías. ¿Sí? Encontramos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Bien? Entonces, voy a empezar a describir cada una de estas etapas. Voy a acompañar también con un material bibliográfico a fin de que ustedes puedan desarrollar un texto expositivo juntamente con el material bibliográfico que voy a mandar. Es bastante breve y claro y conciso, ¿sí? Ahora voy a pasar a sintetizar bien cada una de estas etapas. Bien, durante la monarquía o el reinado de Felipe III, el cual se inicia la Guerra de los 30 años. ¿Sí? Esta Guerra de los 30 años, ¿sí?, cuenta con 4 etapas, que es la Guerra de Bohemia, la etapa donde interviene Dinamarca, Suecia, y la última etapa es la etapa francesa. Bien, para esta guerra, ¿qué me interesa de esta guerra? Sobre todo, principalmente, el motivo que la inicia fue justamente una causa religiosa. Bien, para que ustedes me expliquen, le voy a mandar un link con un breve videíto donde se va a dar detalles, ¿sí?, de lo que consistiría esta guerra de los 30 años. ¿Sí? Es una guerra en la cual nace como un motivo religioso, pero sobre todo comenzamos a ver que ya una vez que el protestantismo se ha imbuido en toda la política europea, ¿sí?, ya no se lucha por el bien de la cristiandad o por el bien de la religión, ¿sí?, contra aquellas invasiones como fue el caso del Imperio Turco, sino que directamente ya se pelea y se lucha de nación contra nación, ¿sí?, reino contra reino, por intereses puramente políticos. ¿Sí? Es decir, que de las 4 dimensiones que habíamos hablado que tiene el hombre, solamente se quedarían con la dimensionalidad religiosa. ¿Bien? Discúlpenme, con la dimensionalidad religiosa queda aplazada y quedaría ocupando el lugar los puros, simplemente, intereses políticos y económicos. Bien, entonces, repito, les dejo un videito donde se detalla la guerra de los 30 años, en el cual ustedes me tienen que sintetizar cada una de estas 4 etapas que yo menciono aquí: la etapa de Bohemia, danesa, la etapa sueca, y donde directamente vemos que Francia era la promotora y la que impulsaba, digamos, que los protestantes lucharan contra el Imperio Español y dentro del Imperio Español conjuntamente. ¿Sí? El personaje, ¿sí?, que lleva adelante esta lucha contra el Imperio Español es un cardenal, ¿sí?, un sacerdote, obviamente. Durante el reinado de Luis XIII vemos que Richelieu, ¿sí?, aún siendo católico, con tal de haber vencido al Imperio Español, ¿sí?, no le importó aliarse con protestantes. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí les dejo el link donde ustedes me tienen que hacer una breve síntesis de la Guerra de los 30 años. Bien, bueno, durante el reinado de Felipe IV, bien, se produce una gran pérdida de territorios. También se provocó una guerra contra Holanda. Ya tenemos que ver que Holanda era una región ocupada principalmente por intereses protestantes. ¿Sí? Es allí donde se apoya mayoritariamente muchos de los calvinistas. ¿Sí? En la región de los Países Bajos, recuerden que actualmente es un gran imperio económico, ¿sí?, pero siempre a la sombra, y quienes estaban detrás de todos estos intereses: Inglaterra. Bien, también sucedería, digamos, el finalizar o toda la mayor cantidad de tiempo que lleva esta guerra de los 30 años. ¿Sí? La guerra de los 30 años dura desde
1618 hasta 1648. ¿Sí? Estos 30 años que dura la guerra fue lo que termina de destruir todo aquello que quedaba de orden cristiano, es decir, dentro del ámbito político, ese orden cristiano establecido por una sola fe, queda sucumbido y destruido durante esta guerra, los 30 años. Bien. Tenemos también que durante el reinado de Felipe IV se produce la separación de Portugal, ¿sí? Recuerdan ustedes que durante el reinado de Felipe II, es decir, el abuelo de Felipe IV, lamentablemente se pierde nuevamente esa unidad que existió en la península ibérica. Prácticamente Portugal, obviamente apoyado por aquellos intereses británicos, ¿bien?, logran que la Casa de Braganza, bien, nuevamente tome el poder en Portugal con el reinado de Juan IV. Bien. La última etapa, ¿sí?, de los Austrias menores se da durante la monarquía de Carlos II, llamado el Hechizado. ¿Sí? Cuenta la historia que él era un hombre muy enfermo, ¿sí?, muy débil, ¿sí?, y que ya lo característico de estas monarquías, de los Austrias menores, era que ellos no gobernaban por sí mismos, ¿sí? No eran aquellos monarcas que se ponían a la cabeza de sus ejércitos, no eran aquellos monarcas que llevaban adelante una campaña militar, una campaña naval, ¿sí?, sino que eran, sino que le otorgaban, es decir, le entregaban, ¿sí?, toda su labor política a otra persona. Es decir, que la monarquía estaba en manos de aquellos válidos, ¿sí?, que eran los que administraban la voluntad del rey, podemos llegar a considerar, ¿sí? Es decir, que estos tres monarcas, prácticamente cada uno de ellos tenía aquellos hombres que ejercían la labor del rey. Bien, concretamente eso. Bueno, volvamos a Carlos II. Durante su reinado se provoca una crisis, gran crisis económica, ¿sí? Los piratas, ¿sí?, obviamente los corsos, o estos hombres que robaban en nombre de la corona británica, es decir, no lo hacían bajo bandera británica, pero sí impulsados, motivados por la monarquía británica, que como no podía hacerle frente a este gran imperio español, prácticamente lo iban debilitando, ¿sí?, con ese vínculo comercial que existía entre América y España. Bien. Obviamente el expansionismo francés también llevó a esa decadencia durante la monarquía de Carlos II. Y el hecho más preponderante fue sobre todo ya hacia el final de la crisis, es decir, que ya cuando los Austrias prácticamente pierden, es decir, que la dinastía de los Austrias ya deja de tener presencia en el Imperio Español, ¿sí?, sobre todo a la muerte de Carlos II, es decir, en el año 1700, al no dejar descendencia, se genera un gran conflicto que terminaría en una guerra, ¿sí?, la famosa Guerra de la Sucesión Española. Bien, que se inicia la muerte de Carlos II, al no dejar heredero, ¿sí?, surge una gran disputa. ¿En qué aspecto? Sobre todo en quienes querían ocupar el trono, ¿sí? Por un lado tenemos un candidato proveniente de la familia de los Borbones franceses, es decir, Felipe de Anjou, ¿bien? Es a quien el monarca quiere heredarle, pero también surge una gran disputa, sobre todo con Inglaterra. Es decir, Inglaterra no iba a permitir que la corona francesa y la corona española se unan, ¿sí?, porque eso iba a poner en detrimento de los intereses británicos sobre Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra apoya la candidatura de Leopoldo I de Austria a fin de que ocupe el cargo, ¿bien?, de monarca español, ¿sí? Se crea la Gran Alianza de La Haya, juntamente con naciones protestantes, entre ellas naciones germánicas, Holanda, Dinamarca, Suecia y todos estos estados que apoyaron durante la Guerra de los 30 años, ¿sí? Al morir Leopoldo I, el candidato que podía llegar a ocupar un cargo en la monarquía española,
lo ocupa su hijo José, pero también fallece. Y quedaría en ese cargo el archiduque Carlos, es decir, hermano de Leopoldo. ¿Bien? También los británicos ven con recelo de que si se unían las dos coronas, es decir, la dinastía de los Austrias o la corona de Austria, sobre todo el imperio austrohúngaro, conjuntamente con los reinos españoles, se iba a volver nuevamente a una nueva unidad similar a la que existió durante el reinado de Carlos I o V de Alemania. Bien, entonces ante ese temor también Inglaterra prefirió directamente considerar la guerra de la sucesión como un empate, es decir, que en 1713, ya con esa gran habilidad británica de ejercer su diplomacia, ¿sí? Logran firmar el Tratado de Utrecht, ¿sí? Entre las naciones, sobre todo de la región protestante de Holanda y todas estas naciones suecas, ¿sí? Logran firmar el Tratado de Utrecht con la monarquía española, ¿sí? Quedando como heredero, ¿sí? El primer monarca Borbón. Bien, también se firma el Tratado de Rastán con la monarquía, ¿sí? del Imperio Austrohúngaro. Bien, para finalizar, es decir que ya prácticamente la dinastía, ¿sí? de los Austrias desaparece de territorio español y comienza a surgir, ¿sí? una nueva dinastía que es propia de Francia, es decir, la dinastía de los Borbones. Bien, con otra mentalidad, con otra política, y ya prácticamente podemos llegar a entender que fue durante la dinastía de los Borbones cuando a posteriori, ¿sí? sucede todo el proceso de la emancipación americana. Bien, bueno, en conclusión, ¿en qué consistiría la consigna? Principalmente en que hagan un breve resumen o texto expositivo en base a lo que yo he explicado ahora. Le voy a dar un soporte escrito, ¿sí? Juntamente con el texto que yo me baso para desarrollar esta clase. Y también necesitaría que desarrollemos la guerra de los 30 años, ¿sí? Con estas 4 etapas. Bien, entonces ya con esto terminaríamos la etapa propiamente de España, ¿sí? Y el final y el ocaso de lo que conocíamos como el Imperio Español. Bueno, espero que les haya sido muy útil, ¿sí? Y bueno, agradezco todas aquellas alumnas que hayan cumplido con la tarea, ¿sí? Reconozco el gran esfuerzo que demanda, ¿sí? Para todos. Y bueno, quiero, digamos, felicitarlas, ¿sí? Y estoy a su disposición, cualquier duda, consulta que tengan, ¿sí? Aquí estaré. Bueno, espero que tengan una buena semana. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.